Bueno, vamos a ver si completamos entonces con este artículo. Eh, Estamos hablando obviamente del artículo 173 que venimos tratando y habíamos quedado en el inciso 12, que dice: el titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un contrato de leasing que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los co-contratantes. Bueno, esto fue incorporado por la ley 24441. Como ven ustedes, hay tres contratos que están en juego, que son el leasing, los fondos comunes de inversión y el fideicomiso. Cada uno de estos contratos se encuentran regulados en diferentes cuerpos normativos. Para que ustedes tengan conocimiento, el fideicomiso está regulado por la ley 26.994 y también por el Código Civil y Comercial, que en su artículo 1666 nos dice que hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o la condición al fideicomisario. Bien, en cuanto al contrato de leasing, está regulado en la ley 25.248 y los fondos de inversión están regulados por la ley 24.683. Acá lo importante es determinar que siempre va a haber por parte del sujeto activo un manejo y administración de estos bienes, ya sea dados en fideicomiso, en fondos de inversión o bienes dados en leasing. En cualquiera de estas variantes, este delito es parecido a lo que estuvimos viendo de administración fraudulenta. O sea, una persona que tiene a su cargo el manejo de determinados bienes y responde por ese manejo. Bueno, acá en el caso concreto, esta persona que maneja estos bienes, que tiene la custodia de estos bienes, la administra dolosamente, perjudicando los intereses de los contratantes, o sea, de las personas, del sujeto pasivo, de las personas que forman parte de los contratos de leasing, de fideicomiso o los fondos comunes de inversión. Acuérdense también que hay dos tipos de fideicomiso: el fideicomiso tradicional y el fideicomiso financiero. Y eso está regulado también en el Código Civil y Comercial. Obviamente que el sujeto del delito no puede ser cualquier persona, es un delito que requiere un sujeto activo de características especiales, que es la persona que asumió la responsabilidad del manejo de estos bienes en los diferentes contratos que acabamos de mencionar. Obviamente es que es un delito doloso y requiere dolo directo. Continuamos. El inciso 13 dice: el que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble, lo ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendo que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial, también incorporado por la ley 24441. Obviamente que seguimos en el mismo bien jurídico: delitos que afectan la propiedad,
el patrimonio de las personas. Bien, ¿qué ha hecho la ley 24.441? Ha establecido un procedimiento especial para poder ejecutar determinados bienes inmuebles. ¿Y qué hace en este caso la ley? Lo que protege es la regularidad del procedimiento establecido en esta ley 24.441. En dos situaciones particulares, fíjense ustedes, cuando el deudor no se encuentra en mora e igual se lo ejecuta. Ese es uno de los supuestos. Y el otro de los supuestos es cuando no se ha cumplido con los procedimientos establecidos en esta ley especial. En ambos supuestos se trata de omisiones. Acá hay una discusión, se trata una simple omisión de determinadas obligaciones impartidas por la ley, por lo tanto sería un delito de peligro o requiere determinado daño. Pero bueno, más allá de esa discusión, estamos hablando de omisiones y ante esa situación se produce un perjuicio en el deudor que está sometido a este procedimiento especial de subasta, que se llama subasta de bienes en forma extrajudicial. El inciso 14 nos dice: el tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera consignar en el título los pagos recibidos. Esto también fue incorporado por la ley 24.441. ¿Qué pasa acá? Acá estamos hablando de letras hipotecarias, ¿no? En las letras hipotecarias, o en algunas letras hipotecarias, las que no tienen cupones, en el mismo valor de la letra hipotecaria se van dejando asentado los pagos que hace el deudor. Entonces, como no están los cupones, depende de quien tenga la letra hipotecaria de ir asentando en el cuerpo esos pagos. Lo que se castiga acá justamente es la actitud dolosa del sujeto activo que omite consignar esos pagos, produciendo un perjuicio al deudor. 15. El que defraudare mediante uso de tarjeta de compra, crédito o débito cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardito engaño o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciera por medio de una operación automática. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se colocó este inciso incorporado a través de la ley 25.930? Porque había un vacío legal y se discutía qué pasa con todas aquellas actitudes y conductas, acciones, donde efectivamente no había un ardid o engaño. ¿Por qué? Porque no había un contacto directo con el sujeto pasivo del delito. ¿Y cuándo no hay un contacto con el sujeto activo, con el sujeto pasivo del delito? Cuando se utilizaban medios electrónicos, o sea, operaciones automáticas. Y para el uso de esas operaciones automáticas se utilizaba una tarjeta de crédito o de débito que se encontraba, como dice el tipo penal,
falsificada, hurtada, robada, perdida o obtenida de alguna manera con ardid, con un engaño por parte del sujeto activo. Pero luego de eso, se utilizaban medios electrónicos automáticos. Entonces se discutía antes de la incorporación de este inciso. ¿Encuadra dentro de la figura de estafa la conducta del sujeto que a través de medios electrónicos logra apoderarse de bienes de otra persona? Y ahí o se trata de un hurto, o se trata de un vacío legal y por lo tanto no puede ser penado. Para evitar todo ese tipo de discusiones es que se estableció justamente este inciso donde queda claro que tratándose de tarjetas de compra de crédito o de débito, cualquiera de las dos alternativas, que de alguna manera llegan en poder de esta persona, del sujeto activo, en forma ilegítima, porque ha sido falsificada, hurtada, perdida o obtenida a través de un ardid o de un engaño, luego, aunque sea automáticamente, se logra esa disposición patrimonial fraudulenta. Y esto es lo que castiga el tipo penal. Bien. Y por último, el artículo 16, largo todo este artículo 173, pero lo estamos terminando para poder avanzar rápidamente. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, incorporado por la Ley 26.388. Esto tiene una explicación similar al inciso anterior. Había un vacío legal. ¿Qué pasaba con las manipulaciones informáticas, donde efectivamente no había un ardid o un engaño, por lo menos tradicional, en el sentido que vimos en muchos incisos de este artículo y en especial también en el artículo anterior de la defraudación genérica del 172. Entonces había un vacío legal, la doctrina, la jurisprudencia discutía que ante la manipulación de los medios informáticos y a través de esa manipulación, de la transmisión de datos, de las claves, etcétera, se obtenía un perjuicio, o sea, un beneficio patrimonial para el sujeto activo, un perjuicio para el sujeto pasivo, el cual no había intervenido en absoluta en la maniobra, ni se enteraba. O sea, no estaba engañado en el sentido que veímos en muchos incisos y artículos anteriores. Entonces había simplemente una manipulación a una máquina. ¿Dónde encuadrada? Cuando no estaba regulado, una gran discusión doctrinal sobre este punto. ¿Era un hurto? ¿Era una defraudación? ¿Era una defraudación común? ¿Era una defraudación por abuso de confianza? Pero hay una máquina de por medio. ¿Cómo solucionamos el tema del ardid y sobre todo del engaño que debe estar o haber incurrido el sujeto pasivo? Bueno, todas estas defraudaciones así especiales, donde no hay un sujeto pasivo clásico, sino que interviene la informática, el uso de datos, las claves electrónicas y demás, se encuentran ahora específicamente penados en este inciso 16. Bueno, insisto, esta última parte fue un panorama pero muy general, ¿correcto? Simplemente introductorio. Lo que ustedes tienen que hacer ahora a través de la bibliografía que hemos siempre mencionado, profundizar y ver bien efectivamente cuáles son los antecedentes, sujeto activo, sujeto pasivo, las características del delito, los verbos típicos, y sobre todo a qué contrato se refiere. Por ejemplo, mirar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de fondo de inversión, que yo lo mencioné simplemente, cuando hablamos de leasing o cuando hablamos de fideicomiso, por lo menos lo básico, la definición de esos contratos para saber de qué estamos hablando cuando mencionamos esta clase de delitos. Y en esta última parte,
ver qué medios informáticos están incluidos dentro de la descripción de tipo penal. Y ya con eso creo que estamos en condiciones de poder estar preparados para un eventual parcial o final o lo que sea. En las próximas clases ya ingresaremos en la última parte de, de las defraudaciones y estafas con el artículo 174, 175 bis, hasta terminar este capítulo, que empieza el capítulo quinto ya, y concluimos con la parte especial de defraudaciones.